Ataque de pánico. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que lo padecen? Si no tiene desencadenante, ahí estamos vendidos. Si no hay causa, ¿cómo quito la causa? Por lo tanto, entonces me tendré que concentrar en los efectos. Claro, tenemos una gran ventaja, que uno de los efectos universal de esta crisis de pánico es, yo estoy normal. Y estoy tan campante, normal, no sé por qué, de pronto empiezo a sentir miedo. Y claro, como empiezo a sentir miedo, y no tengo nada por lo que tener miedo, me empiezo a poner nervioso y empieza la ansiedad a tocarme la paciencia. Y claro, ese miedo se convierte en el pánico. Y ya tenemos el lío montado. ¿Por qué? Porque ese pánico, ese ataque de pánico sin desencadenante me va a durar entre 10 y 20 minutos. Y además, como la ansiedad va a haber entrado de por medio, aparte de toda la taquicardia, aparte de todo el temor, voy a tener un síntoma que es vital, que es la hiperventilación. Que es un palabra largo porque es con hiper, pero ¿qué es lo principal sobre lo que nosotros podemos actuar? Porque claro, nosotros sí que podemos intentar decir, bueno, tengo miedo, voy a hacer terapia cognitiva contra ese miedo, no contra el objeto de ese miedo, porque unas veces es miedo a una cosa y otras a otra, sino cuando no estemos en modo ataque, estar pensando, bueno, no tengo que tener miedo porque no hay ningún estímulo, nada me está amenazando, por lo tanto, sin amenaza el miedo es irracional. Todo eso lo podemos trabajar en casa, pero en lo que sí que podemos trabajar en mitad de la crisis es en nuestra tendencia a hiperventilar y, por lo tanto, el peligro de la hiperventilación. ¿Qué cuál es? Pues ni más ni menos que escurrirse, caerse para el suelo y desmayarse. ¿Por qué el que hiperventila se desmaya? Vamos a hacer una esquemilla de nuestro alveolo pulmonar con nuestro vasillo sanguíneo alrededor para que vean ustedes que es simplemente por el intercambio de gases. Nosotros sabemos que respiramos aire con oxígeno al 21% y que utilizamos ese mismo movimiento de inspiro y respiro para sacar el CO2. De tal manera que el oxígeno de la sangre va creciendo y el CO2 que estaba alto en la sangre se va alargando. Eso es lo normal. Claro, eso en una frecuencia respiratoria normal, pero imagínense ustedes que empiezan a respirar muy fuerte, que es lo que hace el que entra en crisis de pánico. Si empieza a respirar muy fuerte, su problema no es el oxígeno, porque bueno, el oxígeno lo ventila un poco más, un poco menos, pero el problema es que el CO2 se le empieza a alargar a raudales y se va muchísimo CO2, de tal manera que en su sangre va a hacer una hipocapnia, es decir, va a tener muy poco CO2. Y va a llegar un momento que cuando le baje tanto el CO2 en la sangre, que hará adiós y ¡puah! Desmayado. Claro, contra eso es contra lo que nosotros tenemos que actuar. ¿Y cómo actuamos? Muy fácil. Nosotros estamos hiperventilando. Vamos a poner el ojo para que se sitúen ustedes de qué estoy dibujando. Truco, bolsa de plástico. Es decir, vamos a hacer respirar a la persona que está en esa crisis de pánico y en esa hiperventilación en una bolsa de plástico o de papel, vaya. Y como, a diferencia de un momento puntual, va a durar entre 15 o entre 10 y 20 minutos, vamos a ser listos y vamos a hacerle un agujerillo a la bolsa. Agujero. ¿Por qué? Porque si nosotros en la bolsa no hiciéramos agujero, lo desmayábamos. Un minuto después, pero lo desmayábamos. Con el agujero va a haber cierto intercambio con el aire. Y lo principal es que esto va a ponerse muy, pero que muy rico en CO2, porque es de donde nos ha salido a nosotros del pulmón, y llegará un momento que está tan rico en CO2 que sí, nosotros lo expiramos, pero también lo inspiramos. Por lo tanto, no dejamos que baje tanto el CO2 en sangre. Nos evitamos el momento escurrir y dejar los dientes en el suelo, simplemente con la bolsa de plástico. Claro, mientras estamos con la bolsa de plástico y evitemos el desmayo, es muy bueno el que alguien nos esté calmando o que nosotros mismos nos estemos intentando calmar. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvide suscribirse al canal y activar los avisos.